Y mira, amigas, amigas, amigos, amigos, seguimos sí. en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Les decía al inicio de este su espacio que hay una problemática que nos preocupa de sobremanera y es el aumento en la tasa de suicidios en República Dominicana. Hemos visto en el día de ayer cómo lamentablemente una mujer a quien conocemos su esposo y desde aquí enviamos las condolencias correspondientes a él y a toda la familia, pues se quitó la vida frente a un supermercado en la 27 con Lincoln. Pero también recientemente un niño de 12 años se quita la vida. Otro, un joven de 23, se ahorca por un tema de que salió de guardar prisión por una supuesta violación. Algo terrible. Entonces, en esa dirección hay un nivel de aumento importante en la tasa de suicidios en nuestro país. El suicidio ha tenido un nivel de acompañamiento durante toda la raza humana, incluso en la era primitiva, los que eran mayores, que estaban enfermos o lesionados, optaban por el suicidio para no retrasar a lo que era la tribu en lo que era su parte existencial. Pero también del primer parte o escrito que se tiene noticias es de el imperio medio egipcio cuando hubo un poema que hablaba de diálogo desesperado entre un hombre y su alma en cuanto al suicidio. Estamos hablando de 2000 años antes de Jesucristo. Pero también cuando uno lo ve desde la óptica de la historia, en la mitología griega, el héroe Ajax, pues en ocasión de una competencia para buscar las armas de Pericles, pues la perdió y la vergüenza, el deshonor fue tan grande que él se clavó una espada en el pecho y decidió suicidarse. Pero lo propio también, Judas Iscariote, según establece el Nuevo Testamento, cuando traiciona a Jesucristo, la culpa es tan grande que él decide terminar con su vida y se ahorca. Pero incluso hasta como construcción social, el suicidio tiene diferentes acepciones, porque por solo decir algo, en el Japón, cuando se puso de moda el Bushido, que era el código ético, sobre todo practicado por los samuráis, cuando había una captura por el enemigo o una acción, una felonía en deshonor, pues ellos sencillamente se ultimaban y así por el estilo. Pero hay componentes fundamentales en donde definitivamente, independientemente de las acepciones familiares, el tema de las patologías, todo el tema de la desesperación, el suicidio como tal tiene un alto componente de construcción social. Porque si se dan cuenta, la vergüenza, la culpa, el deshonor, todos estos son códigos que están íntimamente ligados a los elementos estructurales que la norma social determina como buenos o como malos. Entonces, una persona que opere, que tenga o que pase por una situación tal, dependiendo del contexto social en que se encuentre, esto será bueno o malo y dependiendo de la capacidad de resistencia o de respuesta a la persona, pues podrá superarlo o no. Cuando hay un tema debilitado, con ausencia de fuerza espiritual y con temas ya hereditarios, pues viene este camino. Por eso al final lo importante es tratar como Estado, como sociedad, llevar al ánimo de todo el colectivo una idea de inclusión y sobre todo de de inserción a todo aquel que se sienta que está pasando por un momento difícil. Porque cuando hay una conducta social y sobre todo a partir de las redes sociales que son sanguinarias, son inclementes en el bullying, en el aqueroseo, en el pateo, a aquel hombre o mujer que está pasando por una situación difícil, ese pobre ser humano toma ese camino del suicidio, entendiendo entonces el suicidio o el suicida que el suicidio no es terminar con la vida, es dar inicio a otra, es una puerta de escape para una condición sustraída de esa desgracia que él para sí o frente al público no puede resistir. Entonces, en ese caso, para tener una comprensión mayor de lo que estamos pues platicando, hemos querido citar por la vida digital a tres expertos en la materia, una psicóloga, un sociólogo y un pastor, para que nos digan desde diferentes visiones cómo es esto del suicidio. Iniciamos de inmediato con la participación de la comunidad del dominicano en el exterior, con la doctora Marta Rodríguez, quien desde Orlando pues es una alta y reconocida profesional de la conducta humana y de la salud mental, que es coaching y da terapias pues individuales para todo este tema en sentido general. Adelante, Marta Rodríguez, con el tema del suicidio.
Mira, realmente nosotros somos como parte de la aldea global, uno de los países que en Latinoamérica también está presentando esta respuesta de salud mental que necesitamos abordar desde el sector gubernamental con políticas de salud pública. ¿Por qué? Porque realmente las comunidades, los países, frente a todas, diríamos, los cambios que ha tenido la humanidad, el ser humano ha entrado en una incapacidad para poder responder de manera efectiva a las adversidades de la vida, a los retos que da. La adversidad es parte del proyecto de vida. Siempre hay problemas, siempre hay situaciones, siempre hay vacíos. Sin embargo, hemos perdido la capacidad, sobre todo nosotros como isla, que antes teníamos pues este sentido, diríamos, de gestión de la felicidad, éramos un país tal vez con una gran respuesta de alegría, nos reímos de todo, decimos que los dominicanos de cualquier problema pues es capaz de reírse, sacar una broma, sacar un chiste, pero hemos entrado en esta cultura global de responder frente a los problemas con una respuesta trágica o negativa como es el suicidio. Y eso es un problema de salud mental porque está diciendo que el ser humano ha perdido la capacidad de gestionar la adversidad, que es uno de los temas que estoy trabajando en este momento, y ha entrado también en este sentido de incertidumbre, incapaz de poder dar una respuesta efectiva a los problemas de la vida. Entonces estamos como atrapados como sociedad porque no estamos educándonos para responder con un pensamiento alternativo o con una respuesta alternativa frente a los distintos problemas que se pueden presentar. Me llama la atención que hablas del tema de aldea global y de salud mental. ¿Significa entonces que esto es un tema que se extiende a otros lares del mundo? ¿Existe alguna data por la Organización Mundial de la Salud sobre este particular? Sí, totalmente. Desde el 2019 fue la penúltima cifra que sacaron. Estamos alrededor de 700,000 suicidios al año a nivel global. Ya para el 2022 había subido a 700,003. Realmente es alarmante porque es una de las mayores causas de muerte también a nivel mundial, por lo que te digo, realmente el ser humano ha ido perdiendo habilidad para enfrentar la adversidad. Pero me llama Más la bien, atención, Marta, algo ahí también. Tú hablas y subrayas esa incapacidad actual del humano para manejar la adversidad. Eso también entra dentro de esa sombrilla el tema de la pérdida del honor, el respeto, por ejemplo, el harakiri japonés que predicaba que ante la pérdida, o romano también el suicidio por pérdida en combate, es el no saber lidiar con esa adversidad uno de los principales elementos que genera el suicidio. totalmente. Sin embargo, y te voy a decir por qué. Sin embargo, nosotros debemos verlo a la sombrilla de dos componentes fundamentales. Uno, endógeno, ¿verdad? Muy asociado a la persona. Si vienen antecedentes familiares, hay que ver dentro de sus componentes de ADN, sistema nervioso, cómo esa familia tiende a lidiar históricamente con la frustración, porque si hay antecedentes de suicidio, significa que no se ha ido trabajando el cuidado, la vigilancia de cada uno de los miembros para responder o entrenar a los hijos, los futuros descendientes, al saber lidiar con las frustraciones, que eso es fundamental. Eso dentro del sector endógeno, como también el tema de problemas de salud mental con diagnósticos psiquiátricos, donde pueda existir un trastorno de la personalidad, que no sepa pues lidiar, tal vez una persona con tendencia a la depresión, que no sepa lidiar con la frustración. Eso es importante manejarlo, porque como tú dijiste, en otras culturas, cuando hay una pérdida de honor, bueno, esta era la respuesta. Si a nivel familiar esa tiende a ser una respuesta a nivel histórico, tenemos que vigilar. Tal vez esa familia debería protegerse y vacunarse, tomando terapias, educando su forma de enfrentar la vida. Como también si esta persona es vulnerable y tiene ayuda, necesita mayor vigilancia y acompañamiento y debe ser entrenada en la capacidad de gestionar la adversidad, la capacidad de salir de la desesperanza aprendida.
que muchas veces hay personas que están atrapadas. Pues puedo advertir que el tema del suicidio tiene una alta construcción social porque el referente del honor, de la visión, de la inclusión es con la sociedad. Entonces, en ese caso, ¿qué rol juega la sociedad dominicana contemporánea en el incremento de esta tasa de suicidio? Tiene un rol, así mismo como tú dices, protagonista, porque muchas veces nosotros condicionamos a las personas a un determinado estatus social, económico, construimos un esquema de participación para que la persona se sienta que es próspera, valiosa, que es respetada. Entiendo que la sociedad está llamada a trabajar precisamente el respeto a la condición humana, sobre todo a la valoración humana por ser humano, a educar su manejo y trato de una relación igualitaria, no tanto de estatus, que en Dominicana tenemos esa, diríamos, deficiencia. Necesitamos retomar nuestros valores como dominicanos, nuestra confraternidad, el poder sentirnos que no somos descalificados porque no pertenecemos a una clase social. Eso ayuda, el que se le pueda dar también y construir oportunidades de participación a nivel laboral, de trabajo, vigilar el tema del bullying, ¿verdad? Sobre todo con los adolescentes y con los jóvenes, que en esta época se hace más difícil y con las redes sociales tú te ves expuesto fácilmente a una situación de maltrato emocional que hace que la persona sienta que ya no tiene escapatoria, que está señalado, codificado con una imagen social que circula en todas las redes. Entonces es importante que podamos trabajar, que somos cohabitantes de una comunidad bellísima que se llama República Dominicana, que somos hermanos, que no podemos perder ese sentido de humanidad, de solidaridad. Puedo hacer una crítica diríamos, de la conducta, no de la persona. Yo puedo decir que la conducta de una persona no es correcta, no es debida, no está bien, pero de ahí a calificarlo, que dañe y lesione su moral, sí fácilmente vulnerabiliza su salud mental. Entonces la persona dice, bueno, si todo el mundo me va a ver, me va a tratar como me trata ese comunicador, como me están tratando, yo no, ¿qué hago vivo? ¿Para qué yo vivo? ¿Qué yo estoy haciendo? Entonces la persona comienza a tener pensamientos negativos. ¿Tú sabes lo que hacen los pensamientos negativos, Khalil? Sí. Los pensamientos negativos son realmente la sustancia que tiñen de negro el futuro de una persona. Cuando la persona se inyecta esos pensamientos, ya pierde la capacidad de poder ejecutar otras acciones distintas y de verdad lo que quiere es desaparecer. Entonces nosotros tenemos que vigilar comentarios que hacen para hablar un poco de los indicadores, para saber cuando una persona se puede suicidar, que la persona comienza a cambiar hábitos, a hacer esos comentarios negativos sobre su persona, sobre su valor, cuando también se aísla, cuando tú no la ves o no lo ves muy integrado a otras personas, mucho más callado. Para tú ser feliz, no es que todo te salga bien. Para tú ser feliz, no hay un ideal. Para tú ser feliz está ahí simplemente cómo tú interpretas cada circunstancia de la vida. Si tú dices, bueno, no me salió bien este trabajo, si yo no conseguí este puesto, si yo no tengo tal dinero en tanto tiempo, bueno, pues voy plan B, plan C. Una de las estrategias que yo más utilizo con los padres es ayudarle a sus hijos a gestionar un pensamiento alternativo para que la gente no se case con una sola vía de solución. Claro. Porque cuando se casa con una sola vía de solución, se queda atrapado, es como castrar sus inagotables posibilidades para enfrentar la vida. El regalo que tú le puedes dar a tus hijos, tú que tienes 4, 5. es darle un pensamiento, 5, ay Dios mío, tienes que darle un pensamiento alternativo. ¿Por qué? Porque el dinero se acaba, pero su mente siempre va a tener la capacidad de dar una respuesta frente a aquello que no sale bien, que es parte de la vida. Y recordarle que su misión en la vida es ser un guerrero, es luchar, es combatir. ¿No te sientes bien? Hablar. Es lo otro que tenemos que hacer. La gente tiene que hablar. Yo hago un llamado a través de tu medio. La gente no se mataría si de verdad habla cómo se siente y encuentra una buena fuente de apoyo. Para continuar con este enfoque, fíjense qué interesante lo que dice Marta, pero veámoslo desde el colectivo
con la parte de la sociología. Para eso conversaremos con el profesor académico Cándido Mercedes para ver y abordar el suicidio desde la óptica de la sociología. Adelante, Cándido Mercedes. Fíjate, ya hace más de 150 años, uno de los padres de la sociología, Emilio Durkheim, demostró cómo el suicidio no podía ser valorado desde la perspectiva individual, sino desde la perspectiva sociológica. O sea, tiene un componente social. Es cierto que hay una decisión individual, pero hay componentes sociológicos que se anidan para que te lleve a ese caso. En República Dominicana, el suicidio tiene un alto componente de masculinidad, es decir, de cada 100 que se suicidan, 95 son hombres. Ahora bien, hay más tendencia de las mujeres a quererse suicidar, pero no se suicidan. O si se van a llevar a cabo el suicidio, lo hacen con elementos tan sencillos que da pie para que se pueda recuperar. El hombre más agresivo a la hora del suicidio. ¿Cuáles componentes sociológicos hay ahora mismo? Fíjate, está el problema de lo que se llama el síndrome de la desesperanza aprendida. ¿Qué significa eso? Fíjate que en las encuestas el 63% de los dominicanos y dominicanas le preguntan y el 63% quisiera irse fuera del país. Entonces es un elemento. La mayoría tú le preguntas, ¿cómo está la economía? ¿Está tú hoy mejor que hace 3 años, 4 años, 5 años? Entonces te dicen peor. Claro, en el dominicano hay una cultura de la quejumbre. Aunque esté bien, dice que está mal. Pero también hay un 80% de la gente que se suicida tiene un componente de estrés. Y entonces aquí hay factores sociales y de infraestructura que llevan a eso. Por ejemplo, tú te encuentras que en República Dominicana los tapones son elementos que te generan ansiedad. Sí. Y la ansiedad te lleva al estrés. Por ejemplo, tú tienes un trabajo que tú entras a las 8, pero tú sales a las 7:50. Va esa presión. Entonces vengo yo y no te dejo pasar. Y tú vienes y me chocas de maldad. Ya ahí el estrés. Ahí o tú llegas a tu casa después y dices, ¿qué hice? Y te suicidas. O tú generas el homicidio con el otro. O sea, ese es el componente. El estrés es el 80% de los componentes. Pero entonces hay un patrón que me llama la atención y es la maximización que se da de ese componente social a través de las redes sociales. ¿Qué papel juegan desde tu perspectiva sociológica las redes sociales en la inducción a que la persona tome ese camino del suicidio? Claro, y en los periódicos. Fíjate que hay gente que quiere ser protagonista de la película, aunque sea con un hecho negativo. Ellos se avisoran en el horizonte y dicen, yo nunca voy a ser famoso, yo nunca voy a ser fuente de primera plana, ni de segunda ni de tercera. Y ven a otros que se suicidaron, incluso ya tú ves que en las redes hay gente grabándose el suicidio, sí. Lo avisa, y entonces eso, frente a una persona enferma, frente a una persona que no tiene mucho carácter, este es un elemento de incentivo, no un disuador, sino un elemento que incentiva. Hay gente que frente al primer fracaso ya se caen. Hay otros que no, que ese es el elemento para fortalecerse y seguir hacia adelante. Lo referente entonces a las oportunidades que genera la sociedad conjuntamente con el Estado. ¿Tú sientes que desde la perspectiva de la sociología hay falta de oportunidad para que la gente pueda encontrar su camino y que genere... Mira, Karil, hay 3 componentes nefastos en la sociedad dominicana. Esta es una sociedad profundamente discriminadora, número 1. Esta es una sociedad sumamente excluyente. Acuérdate, hay una pésima redistribución de la riqueza. Sí, el 1% de la población dominicana tiene el 57% de toda la riqueza. Es decir, 100,000 personas tienen el equivalente a 8 millones de personas. Aquí hay 2 problemas grandes. Una alta pobreza y una alta desigualdad, una inequidad terrible. Una inequidad terrible. Y tú tienes que somos una sociedad aporofóbica. Explícame. ¿Qué significa? Aporofóbica significa rechazo al pobre. Tú ves el mismo pobre rechazando al otro pobre.
Pero sucede que esta es una sociedad pobre y vulnerable. El 67-70% de la población dominicana es pobre y vulnerable. Recientemente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dijo que la tasa de pobreza monetaria había bajado 3 puntos. ¿Tú sabes en cuánto está, según el ministerio? ¿Cuánto? La pobreza monetaria, 27,000. ¿Qué significa la pobreza monetaria, Cándido Mercedes? Cuando un hogar se recibe el equivalente a 22,221 pesos. Eso es pobreza monetaria, pero tú sabes que con 22,000 pesos uno no hace nada. No. Porque la canasta del quintil más pobre está en 27,000 ahora mismo, según el Banco Central. ¿Va entendiendo? Entonces, esto es una sociedad donde ahora mismo lo que está creciendo es el empleo informal. Y el empleo informal gana muy poco. Esto es una sociedad donde ahora mismo los jóvenes de talento están emigrando. Tú te encuentras con un joven con 25, 27 años, con maestría, políglota, y tiene 1 año, 2 años que no trabaja. Y cuando consigue el trabajo en una empresa, lo que te está ofreciendo es 30, 35,000. Claro. Nosotros somos fuga de cerebro ahora. Ahora lo que se están yendo son los talentos. Finalmente, Cándido, ¿qué crees que deba hacer o qué recomendarías o sugerirías al Estado y a la sociedad para tratar de disminuir esta tasa de suicidio? Mira, aquí tenemos que hacer un pacto político, social e institucional, que independientemente del partido político que gane, tenemos que asumir ese contrato social. Aquí tenemos que comenzar a cambiar el modelo económico. Es un modelo económico que crece, pero el crecimiento no va compasado con la generación de empleo. Y ahora mismo siempre el desempleo estructural, tenemos un desempleo estructural de 13-15% siempre. Aquí de cada 100 jóvenes que deberían estar trabajando, hay 30 que no trabajan. Aquí de cada 100 jóvenes hay 22% que son sin estudio y sin trabajo. Y de cada 100 niñas y adolescentes hay 22 embarazadas. ¿Y eso qué genera? Eso genera exclusión y eso genera potencialmente delincuencia. Tenemos que cambiar el modelo económico. Tenemos que desarrollar una sociedad más inclusiva, con mejor redistribución de la riqueza. Imagínate que en República Dominicana, mientras el promedio de la región, inversión en salud es 6.6, en República Dominicana es 2. Finalmente, un componente sumamente importante es la parte espiritual, la fe cristiana en este caso, para ver cómo aborda la iglesia, la fe, este tema del suicidio. Vamos a conversar con Ezequiel Molina Hijo, quien es pastor de la Batalla de la Fe y un constructor y predicador de la palabra de Dios. Adelante, Ezequiel Molina. Cuando la gente toma la decisión de suicidarse, lo primero que pasa es que perdió la esperanza. Cuando la gente, frente a sus problemas, frente a sus deudas, frente a un problema sentimental, un desamor, o como está pasando con los más jovencitos, cuando una mayoría se burla de ti y te ridiculiza por los medios masivos, tú pierdes la esperanza, tú te sientes incapaz de enfrentar la situación y termina atentando contra tu vida. El suicidio ha estado aumentando sostenidamente. Hay países donde el índice de desarrollo humano es alto, es bueno, donde se han alcanzado niveles de bienestar importantes, como varios de esos países, la misma Suiza, en Europa, Dinamarca, Noruega, muchos de esos países que uno quizás no tiene tanto contacto con ellos, donde el índice de desarrollo humano es altísimo y donde la gente materialmente tiene sus problemas resueltos, entonces tú te encuentras con altas tasas de suicidio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el suicidio? La falta de esperanza, la falta de seguridad de que voy a superar la situación que tengo. Y ahí viene el elemento espiritual. La esperanza es una expresión de la fe. Cuando tú buscas el significado de fe, uno de los significados es esperanza. Cuando tú no tienes alguien superior en quien confías que puede intervenir
y que te da la esperanza de que te puede ayudar a superar cualquiera que sea el problema, porque uno llega a la conclusión de que no hay posibilidad alguna de salir adelante. Entonces, ahí es que viene la importancia de la fe. Cuando uno tiene una relación con Dios y uno es un hombre de fe, una mujer de fe, te puede haber votado el hombre o te puede haber votado la mujer, puedes haber perdido el negocio, puedes haber perdido todo, los hijos, perdiste en la política, perdiste ante la sociedad, quedaste avergonzado, pero tú sigues confiando. Amén. Y por ejemplo, nosotros los cristianos que tenemos en la Biblia tantas promesas y tantas palabras de esperanza, eso es alimento y combustible para mantenernos de pie, no importa la situación por la que estemos pasando. Ezequiel, ¿cómo aborda la palabra, cómo aborda la fe el suicidio? ¿Qué opina, qué dice la doctrina de aquel que se suicida? Es un asesinato contra ti mismo, es un homicidio cometido, perpetrado contra tu propia persona, y la Biblia dice que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, quien se suicida delante de Dios pierde la oportunidad de la salvación. Es decir, la Biblia lo enfoca de esa manera, porque la palabra de Dios nos manda a poner nuestra confianza en Dios, a poner nuestra esperanza en Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que pasaron situaciones muy difíciles, agobiantes en su vida, y Dios en su misericordia los ayudó a salir adelante. Entonces, hay testimonio. Hoy en día también nuestras iglesias están llenas de gente que en un momento de su vida pensaron que no tenían esperanza y se levantaron, y hoy pueden testificar de que aunque pensaron que era el final, no fue el final, y confiando en Dios, esperando en Dios, poniendo su fe en Dios y haciendo lo que debían hacer conforme a la instrucción de la palabra de Dios, salieron adelante. Ezequiel, desde esa óptica entonces, y me encanta lo que dices con subrayar la palabra fe y esperanza, ¿cómo puede la palabra, la iglesia, contribuir en este marco social tan ausente justamente de la fe y de la formación cristiana para ver cómo se disminuye esta tasa creciente de suicidios en República Dominicana? Precisamente, Khalil, eso es lo que nosotros vivimos haciendo. Y a veces la gente piensa que nosotros, los predicadores del evangelio, las iglesias, estamos enclaustrados en cuatro paredes. Nosotros tenemos nuestros templos, pero nosotros llevamos el mensaje de fe y esperanza a través de los medios masivos de comunicación, a través de las redes sociales. Vamos a los hospitales, vamos a las cárceles, vamos a las escuelas, a las universidades. Las iglesias que yo pastoreo, estamos en ese trabajo permanentemente. Damos consejería a la gente que está en desesperación. Por lo tanto, nosotros estamos con énfasis, con deseo, con energía, con pasión, proclamando que hay esperanza. Uno de nuestros eslogans siempre es: hay esperanza para el que pone su fe en Cristo, y lo hacemos en todos los escenarios que nos lo permiten. Por eso lo estoy haciendo contigo ahora. Amén. Porque sé que este programa y esta emisora llega a millones de personas. No acabe con su vida. No hay problema para el cual Dios no tenga solución. Como podemos ver, es un tema complejo, es un tema que no tiene un carácter individual sino colectivo, y cuando hay alguien que está padeciendo por esa debilidad, que está padeciendo por esa vicisitud, que está sufriendo por esa condición, nosotros como hermanos, como dominicanos, tenemos que tener una actitud incluyente y solidaria para evitar que ese hermano caído pues entienda que su único camino es terminar con su vida. Yo suelo decir que la vida es una gran sala de espera, y el que no espera nada vive muerto en vida. Por tanto, como sociedad, como hermanos, como dominicanos, digamos a ese que está padeciendo que sí hay esperanza, que sí hay posibilidad, y sobre todo a partir de lo que decía Ezequiel Molina, que sobre todo en Cristo, en Jehová, hay esperanza, hay solución, y no termina la vida por esa mujer que te dejó, no termina la vida por ese negocio que cayó, no termina la vida por esa enfermedad de un ser querido que estás padeciendo al lado de él. Jehová, Cristo, puede y tiene la capacidad y quiere darte esa solución. Reflexionemos como sociedad
para que la tasa de suicidios en nuestro país empiece, por amor dominicano, a descender para los quisqueyanos. Con esto terminamos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos acá, Khalil Michel desde la Z, a las 7, cada vez más cerca. Buenas noches.